Hola a todos, estamos otro martes más para ver el tercer workshop de Trical. En este caso el título es Estructuras ante la acción sísmica. Para los que habéis asistido a los workshops 1 y 2 de los dos martes anteriores, recordaros que ya están disponibles las grabaciones de estos dos workshops en la página del evento. Bueno, ¿hoy qué vamos a ver? Bueno, pues novedades, conceptos que no hemos visto en los otros workshops que seguro que les van a ser interesantes. Aprovechamos para recordar, los que no habéis asistido a ningún workshop, que podéis seguir con vuestra licencia de Trical o con la versión demo Trical las instrucciones que el profesor va dando durante el workshop. Para tener la posibilidad de analizar resultados de estructuras calculadas, os recordamos que en el área de galería de Trical podéis obtener estas estructuras ya calculadas en formato demo Trical que os permitirá ver todos los resultados. Estamos guiándoos en la página web para que veáis dónde está esta información, área de descargas, demo Trical, y en esta parte que tenemos ahora el ratón, ejemplos de galería, nos lleva a la página donde hay un conjunto de estructuras ya calculadas en formato Trical y en formato demo Trical. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Pues si vamos al anuncio de los workshops, vemos ya un adelanto de los contenidos. Veremos varias estructuras, la introducción de varias estructuras en Trical y la realización del cálculo de las acciones sísmicas, con diferentes normativas y con diferentes métodos de cálculo de los periodos y frecuencias fundamentales. Utilizaremos fundamentalmente el método FEAST, que, si recordáis los usuarios, fue incorporado en la versión 8.0 como el método más novedoso en estos momentos en cálculo matemático para obtener los valores y vectores propios de una estructura. Igualmente luego analizaremos los listados que obtiene el programa de derivas, por tanto basal, los centros de masa, los centros de rigidez. Para la utilización del programa en distintos países, para hacer proyectos estructurales en distintos países, veremos cómo se introducen dentro de Trical espectros de respuesta en función de la normativa que vayamos a utilizar. Y en la fase de dimensionamiento veremos las recomendaciones de ACI capítulo 21 o las recomendaciones de la norma española NCSE 94 o de la norma de Colombia NSR 10. Bueno, esperemos que esta tercera jornada sea fructífera para todos ustedes, y nada más, dejo paso a David Sánchez, que va a empezar a utilizar el programa. Hola, buenos días. Bien, vamos a comenzar en primer lugar con algunos conceptos sobre el sismo. Vamos a abrir el guión donde explicamos aquí algunos conceptos relacionados con el sismo que creo que son bastante importantes cuando uno piensa en el diseño de una estructura para resistir las acciones sísmicas. Bien, por un lado vamos a comentar los distintos comportamientos que puede tener la estructura, ya sea elástico o anelástico, dependiendo de los tipos de cargas a las que esté sometida. Normalmente cualquier estructura, cuando está sometida a solicitaciones habituales, gravitatorias, viento, etcétera, o cuando se le somete también a sismos de carácter leve, siempre se encuentra funcionando dentro del dominio elástico. Si vemos la gráfica de tensión de formación, pues estaríamos siempre en este dominio elástico, dentro del cual, en el momento en el que cesan las acciones, las deformaciones también se reducen y vuelven al estado inicial. Sin embargo, cuando se realiza el cálculo sísmico y se le somete a la estructura a un sismo realmente fuerte, las normas sísmicas todas permiten entrar dentro del dominio plástico y de ese modo se producen deformaciones que ya no son recuperables. Se producen deformaciones plásticas que no se recuperan cuando cesa el sismo. Esto sucede en casos extremos de los sismos más fuertes que se pueden producir en la zona donde se vaya a calcular la estructura. Realmente lo que sucede es que la mayoría de las normas sísmicas, si no todas, priorizan que el edificio no se venga abajo, priorizan el no colapso de la estructura, aunque realmente queden deformaciones que no se recuperen, ¿no?
Entonces, en ese caso, de lo que se trata es de que todas esas deformaciones sean soportadas dentro del dominio plástico, el edificio no se venga abajo y no se produzcan pérdidas de vidas humanas, aunque finalmente hubiera que demoler el edificio y quedara en ruina. Pero lo cierto es que la mayoría de las normas sísmicas calculan el sismo en esa situación. Estamos hablando siempre de los sismos más fuertes que se pueden llegar a producir. Si es un sismo leve, por supuesto, pues los esfuerzos se quedan dentro del dominio elástico. Bien, este tramo horizontal se puede obtener en las estructuras, la posibilidad de deformarse sin llegar a romperse dentro del dominio plástico, gracias a la ductilidad. Entonces, en las normas se permiten dos modos de cálculo sísmico, según los casos, según el tipo de edificio, etcétera. Se podría hacer un cálculo sísmico sin tener en cuenta esta ductilidad, y en ese caso se van a introducir en la estructura mayores tensiones. Podríamos introducir pues unos esfuerzos que, una vez que cese el sismo, sí sean recuperables. En ese caso, los esfuerzos que se tienen en cuenta serían siempre mayores y pues las secciones de los elementos, los armados, etcétera, serían siempre más fuertes. O se puede realizar el cálculo sísmico considerando la ductilidad, y en ese caso los esfuerzos que se permiten utilizar son más bajos, las secciones van a ser también más bajas, pero en ese caso, cuando la norma nos permite trabajar con ductilidad, lo que hace es poner más exigencias desde el punto de vista constructivo, de modo que se garantice que no se van a producir roturas frágiles de las uniones. De ese modo, pues se van a introducir más refuerzos en las uniones. Si la estructura es de hormigón armado, pues más varillas de refuerzo, más redondos de acero corrugado. O en el caso de estructuras de acero, por ejemplo, para que la estructura se considere como dúctil, pues habría que utilizar siempre perfiles de clase 1 o 2, que, pues ya sabéis que son los perfiles más robustos, ¿no? Los que tienen las alas o las almas más gruesas. No se permitiría considerar ductilidad con perfiles de chapa plegada de clases 3 o 4. También estas exigencias constructivas para permitir trabajar a la estructura en el dominio plástico con esta ductilidad, pues consisten en permitir más giros en la estructura. En vez de utilizar uniones rígidas, utilizar más uniones articuladas o elásticas que permitan unas ciertas deformaciones. En este caso, cuando se trabaja con ductilidad, lo que se produce finalmente es una deformación mayor, más derivas. Los desplazamientos horizontales de la estructura van a ser mayores, aunque la estructura no se romperá. Entonces, estas derivas veremos que es importante calcularlas, estos desplazamientos horizontales, pero más que porque se vaya a romper la estructura debido a ellas, por el hecho de que puedan golpear, al desplazarse la estructura, pueda golpear a estructuras colindantes o incluso a dos zonas de mi propia estructura si estamos trabajando con juntas de dilatación. Entonces, estas derivas, que a veces pueden ser de varios centímetros, hay que calcularlas y ya veremos en el programa cómo las podemos obtener. Bien, hemos comentado que la ductilidad es lo opuesto a la fragilidad. Cuando llega el límite elástico, si la pieza se rompe, es frágil. Si la pieza continúa resistiendo dentro de ese dominio plástico, pues sería dúctil. A mayor ductilidad se producen mayores requisitos constructivos a la hora de construirlo. Y pues se consigue esta ductilidad con la capacidad de formarse sin romperse. Esto lo hemos comentado hace un momento. Se permite la posibilidad de que se produzcan en la estructura rótulas plásticas siempre que ésta se mantenga en pie. La ductilidad, algunas normas la trabajan mediante una escala numérica. Pues una ductilidad de 1 sería sin ductilidad, 2, 3, 4, 5 iría incrementándose la ductilidad hasta llegar a un máximo normalmente en la mayoría de las normas de 10, que sería una estructura con alta ductilidad. Estos parámetros veremos que en TRICALC es necesario introducirlos en determinadas casillas del programa. Hablando de la norma americana, la AC7, pues allí se habla del SDC, que es la categoría de diseño sísmico, que en ese caso pues se utilizan letras. A sería sin ductilidad o hasta la F, que sería alta ductilidad. Bien, vamos a comentar, esta gráfica que estáis viendo aquí a la derecha es la gráfica del espectro de respuesta.
Entonces veremos que el programa incluye los espectros de respuesta ya automáticos para determinadas normativas y también incluye la posibilidad de que vosotros mismos podáis dibujar estos espectros de respuesta. En el espectro estamos viendo en el eje X los periodos de 0 a 10 segundos y en el eje Y estamos viendo la aceleración. En este caso está en Gs, entonces en esta gráfica de ejemplo pues está llegando hasta 0,36 Gs. Suele ser muy habitual que en los periodos más bajos, en 1, 2, 3, 4 segundos, la aceleración que se produzca durante el sismo sea muy alta y a partir del segundo 3 o 4 empiece a disminuir, como veis en esta gráfica, ¿no? Entonces, conociendo esta gráfica, que luego veremos que en distintas normativas puede variar un poco, pero en general siempre mantiene esta forma, vemos que los periodos más bajos van a ser los que más aceleración van a tener. Sabiendo eso, tenemos que pensar si queremos construir una estructura más rígida o más deformable. Las estructuras más rígidas normalmente van a tener su periodo fundamental de vibración más bajo. Es decir, que se va a encontrar en la zona izquierda de la gráfica con aceleraciones más altas. Si construimos por contra una estructura más deformable, con mayor posibilidad de desplazamientos, de giros, etcétera, los periodos fundamentales van a ser más altos, por tanto vamos a estar aquí pues con 5, 6, 7 segundos y estaríamos en esta zona donde la aceleración ya es más baja. Eso significa que las fuerzas sísmicas que va a tener que soportar van a ser más bajas y por tanto las dimensiones de los perfiles podrían ser menores. Al tener la estructura mayor capacidad de deformarse sin romperse, pues es suficiente con disponer perfiles más pequeños, secciones más pequeñas en la estructura y no es necesario utilizar secciones más grandes, ¿no? Entonces esto también es importante saberlo a la hora de pensar en cómo voy a diseñar la estructura. ¿Voy a hacerla con muchos muros de hormigón armado, muy rígida, con todas las uniones de la estructura rígida? ¿O voy a hacerla con estructura metálica, con más articulaciones, etcétera? En ese caso podemos movernos entre la zona izquierda y la zona derecha. Luego veremos que el programa da, uno de los resultados que da son los periodos y frecuencias propios de vibración de cada estructura. Entonces, simplemente con diseñar la estructura ya se puede obtener el listado de periodos y frecuencias y veremos si nos encontramos en esta zona de la izquierda o en la derecha. Incluso hay una gráfica donde te va poniendo por aquí los puntos de los distintos modos de vibración. Bien, a lo largo del tiempo se han ido utilizando distintos modos de cálculo para hacer el cálculo sísmico y nosotros en TICAL pues lo hemos ido incluyendo en el programa según han ido presentándose estos métodos. El método de Jacobi es el método clásico que se ha venido utilizando, fue uno de los primeros. Y bueno, pues este método tenía una pega y es que únicamente se consideran los movimientos en los ejes horizontales, pero no se producen giros. Entonces, bueno, pues si se trata de una estructura muy simétrica, es posible utilizarlo, con que se consideren los desplazamientos horizontales en una dirección y en otra podría ser suficiente. Pero en cuanto tenemos una planta un poco diferente, algo asimétrico, también son importantes los giros. Entonces, para eso se pueden utilizar alguno de los dos métodos siguientes. El método de Jacobi tenía también una peculiaridad, que es que se utilizaba una condensación. La condensación significa que en cada planta, en vez de considerar la masa que se produce en cada punto de la planta, la rigidez y la masa de cada punto de la planta, lo que se hace es condensar todas esas masas y todas esas rigideces en el punto medio, bueno, en el centro de gravedad, o en el centro de masas y en el centro de rigideces. Entonces, ese proceso de condensación llevaba mucho tiempo. Este método es más lento por eso. Se realiza una condensación de todas las masas y las rigideces y tarda un cierto tiempo. Después se presentó el método Lanczos, que este ya no utiliza condensación, es por tanto más rápido. Es el método habitual que utilizan hoy en día la mayoría de los programas y es útil para cualquier estructura en general. Ya se tienen en cuenta giros y sirve tanto para edificios formados por plantas horizontales, de forjados o losas, también losas inclinadas, o para estructuras metálicas tipo nave industrial, etcétera. Y el método que hemos presentado en la versión 8.0 es muy reciente, el método FEAST,
Fue desarrollado por Eric Polisi en la Universidad de Massachusetts y es del año 2009, es muy reciente. Lo bueno que tiene es que permite lanzar varios procesos en paralelo. No se resuelve de un modo lineal, sino que se pueden lanzar varios cálculos en paralelo y luego recoger los resultados y unirlos. Y eso es muy aprovechable por los últimos ordenadores que tienen pues varios núcleos, varios procesadores y bueno, pues también los ordenadores que tienen 64 bits. Si tenéis un ordenador de estos, que es lo más habitual hoy en día, pues los tiempos de cálculo se reducen enormemente con este método. Y también es exactamente válido para cualquier tipo de estructura en general. Y bueno, pues es perfectamente, los resultados son perfectos y el tiempo de cálculo es mucho menor. De todos modos, en el programa hemos mantenido los distintos métodos. Voy a mostrar alguna de las pantallas del programa. Aquí tenemos dentro de cargas opciones, es el sitio donde se pueden activar las cargas sísmicas. Aquí podemos activar el sismo. Ahora comentaremos las distintas normativas. Aquí activas el sismo y en cargas definir, aquí puedes utilizar el método sísmico que hayas seleccionado, la normativa sísmica que hayas seleccionado, y aquí en el botón de opciones avanzadas es donde se pueden elegir entre estos 4 métodos, ¿no? Entonces, bueno, pues están ordenados de mejor a peor. Este sería el método más rápido y que mejores resultados ofrece. Estos otros los hemos mantenido por si quisierais hacer alguna comparación de resultados. Si en algún caso extraño vierais que con alguno de ellos no conseguíais resultados adecuados, pues podéis probar siempre con el otro. Pero yo os recomiendo que uséis siempre el primero, el método FEAST, que se presentó en la versión 8.0. Aquí tenemos en la página web, figura por aquí en productos, Trical. Están por aquí las novedades de las distintas versiones. Y bueno, pues en la versión 8.0 por aquí figura el listado de prestaciones nuevas que se incluyeron. También tenéis la posibilidad de consultar algunos documentos, algunos informes de sismo que se presentaron en esa versión, que ahora iremos viendo en el programa. Y bueno, pues por aquí explica un poco más sobre estos métodos, los modos en los que se obtienen con el nuevo algoritmo y bueno, pues también algunas comprobaciones que se han hecho en cuanto a tiempos de cálculo, en cuanto a velocidad del procesador. Se va indicando aquí pues las pruebas que se han hecho y los resultados que se han obtenido. Siempre es recomendable, aquí se recomienda pues utilizar un sistema operativo de 64 bits y cuanto más RAM mejor. Muchas veces es mejor incrementar la RAM más que la velocidad del procesador para obtener buenos resultados. Y aquí figuran algunas pruebas que hicimos. Por ejemplo, con el método antiguo, el Lanzcos, en este ejemplo 1 que figura en esta imagen, el cálculo sísmico tardaba media hora y con el algoritmo FEAST, pues en 9 minutos ya está realizado. Y para estructuras muy grandes, por ejemplo, en este caso, este ejemplo 2 que tiene 15 plantas sobre rasante y 4 o 5 bajo rasante o 6, tiene 332.000 grados de libertad sísmica. Se intentó calcular con el método antiguo y no había manera, no era posible. Sin embargo, con el método FEAST ya sí es posible y el tiempo fue de 1 hora. Entonces, aparte de ganar velocidad, también se amplían las capacidades del programa y se permite calcular a sismo estructuras que antes no eran posibles. Bien, vamos a comentar algunas cosas más. Si os van surgiendo dudas, las podéis poner en la zona derecha de la pantalla donde pone preguntas y os las vamos contestando sobre la marcha o alguna de ellas también las podemos comentar al final. Otra de las cuestiones que es necesario tener en cuenta a la hora de calcular con sismo es la posibilidad de diseñar por la capacidad resistente de los nudos. Entonces, hay algunas normativas que, aparte de introducir estas cargas sísmicas que estábamos comentando, también te piden que la relación de la resistencia de los pilares con respecto a la resistencia de las vigas mantenga un determinado valor.
Lo que hace TreeCalc es sumar todos los momentos que resistirían los pilares de una determinada planta, los momentos resistentes de todos los pilares de una determinada planta, se suman todos los momentos resistentes de las vigas. Bueno, esto se hace por plantas o por pórticos. Y la relación que hay entre los momentos resistentes de los pilares y de las vigas debe ser mayor de un valor determinado. Este valor, pues en algunas normativas es del orden de 1, en otros 1,5, bueno, en ese rango se mueve más o menos. Y con esto lo que se busca es que en caso de que tenga que plastificarse algún elemento, lo hagan en primer lugar las vigas. Las vigas van a tener una resistencia menor porque estamos manteniendo aquí esta relación. Entonces la resistencia de las vigas va a ser menor que la de los pilares y por tanto van a ser las primeras que plastifiquen. Es lo que también se denomina muchas veces en distintas normativas como el método pilar fuerte, viga débil. Si se rompen las vigas o se plastifican las uniones de las vigas, el edificio sigue manteniéndose, podría romperse alguna viga en particular, pero los pilares se mantienen fuertes, que es lo realmente importante. Entonces, bueno, pues veremos en el programa dónde están estas opciones. Hay otra cosa que también es muy importante, que hay quien no la tiene clara, y es si las cargas sísmicas, una vez calculadas, es necesario mayorarlas también o no. Ya sabéis que, por ejemplo, las cargas gravitatorias, las sobrecargas gravitatorias, pues se suelen mayorar multiplicándolas por el coeficiente del orden de 1,5 o así, en determinadas normativas. Las cargas sísmicas, algunas normativas piden que se mayoren y otras no. Entonces, por ejemplo, la normativa sísmica española, que es la NCS 02, había una errata en el anuncio que veíamos antes, hablábamos de la NCS 94, que es más antigua. Con la norma actual, que es la del 2002, no hay que utilizar ningún coeficiente de mayoración. Con utilizar las fuerzas sísmicas que genera este cálculo directamente es suficiente. Digamos que el espectro sísmico ya está teniendo en cuenta las fuerzas con su propia mayoración. Entonces, no habría que ponerle 1,5 de mayoración porque estaríamos mayorando dos veces. Sin embargo, la norma portuguesa, la RSA, sí pide que se mayoren esas cargas. Entonces, depende del método que haya usado cada normativa, pues hay que mayorarlas o no. Eso el programa lo tiene en cuenta cuando eliges una determinada normativa y utilizas opciones por defecto, pues estos coeficientes ya se tienen en cuenta automáticamente. Lo comento por si tenéis la intención de cambiarlos o revisarlos o así, pues que lo sepáis. Tenéis que mirar en vuestra normativa si hay que mayorar o no esas cargas sísmicas. Las normas de Estados Unidos no las mayoran, las del México DF sí, las de Colombia, que se basan en las normas de Estados Unidos, tampoco las mayoran, etcétera. Bien, hay dos tipos de espectros. Están los espectros elásticos, que tienen aceleraciones más altas. En este ejemplo, pues estamos aquí hablando de 2,7 metros por segundo al cuadrado, por ejemplo. Y estos son los primeros que se calculan y a partir de ellos, normalmente dividiendo entre la ductilidad o algún otro factor, según la normativa, el espectro se reduce y aquí ya estaríamos hablando pues de 1 o así, un metro por segundo al cuadrado con aceleraciones más bajas. Veremos que el programa genera ambos espectros en los listados. Este sería el espectro elástico, que es el que realmente se produce, pero teniendo en cuenta la ductilidad se puede utilizar un espectro más bajo. Bien, y aparte de introducir las fuerzas sísmicas y de calcular también la rigidez del nudo y el método del pilar fuerte y viga débil que veíamos antes, con el método del pilar fuerte viga débil que comentábamos, lo que hace el programa automáticamente es que incrementa la resistencia de los pilares. Esta la incrementa pues con mayor armado o con mayor dimensión. Pero aparte de esos incrementos y de esas fuerzas sísmicas que se están teniendo en cuenta en el cálculo, cada normativa tiene unos criterios constructivos que, lo que van a hacer es colocar más exigencias en cuanto al método de construcción. Por ejemplo, en la ACI 318 estos criterios constructivos están en el capítulo 21. La NCS 02, que es la española, también tiene su capítulo de criterios constructivos. La NSR 10, que es de Colombia, tiene también criterios constructivos, así las distintas normas, ¿no? Estas mayores exigencias
Constructivas se refieren, por un lado, a mayor longitud de anclaje en los redondos de acero corrugado, por otro lado, a más cuantía de acero, tanto longitudinales como transversales. La cantidad de armado mínimo va a ser incrementada dependiendo de la zona sísmica y de los parámetros de sismo que hayáis elegido. Y estas cuantías son tanto longitudinales como transversales y también para pilares y para vigas, para los dos tipos de elementos. Y por otro lado, también existe un criterio constructivo bastante habitual en muchas normas, que es que se armen más fuertes los pilares a cortante. Lo que se hace es tratar de evitar que los pilares rompan por cortante. Se ha visto en los terremotos que se han ido produciendo a lo largo de la historia, se ha visto que la mayoría de las veces los pilares rompían por cortante más que por flexión. Entonces, esto es muy importante, sobre todo en el caso de pilares cortos, como los de estas imágenes que hemos puesto aquí. Aquí tengo, por ejemplo, una planta. Supongamos que este muro va de una planta a otra, pero el muro no llega hasta la cota superior, sino que se ha interrumpido para hacer aquí unas ventanas. Esto se vio en muchas construcciones de colegios en Chile. Durante el último terremoto se vio que había esta tipología muy habitual. Llevar los muros hasta una cota de 2 metros, por ejemplo, y hacer unas ventanas en la zona superior. Esto genera unos pilares muy cortos que han fallado. En los terremotos siempre han fallado por cortante. Entonces, las exigencias constructivas que incluyen las normativas, lo que hacen es, a partir del momento máximo que resistiría este pilar, en función de su armado y de su sección, el momento máximo que podría llegar a resistir, no el que resiste por las acciones a las que está sometido, sino el que podría llegar a resistir en función de su tamaño y su armadura, a partir de ese momento se calcula el cortante, dividiendo simplemente el momento entre la longitud. Entonces, cuanto más cortos son estos pilares, el cortante necesario para que cumpla este pilar con esos criterios constructivos es más alto. Es decir, que un pilar como este, que a lo mejor puede medir 60 centímetros de altura, pues va a ser necesario que tenga un armado de cortante muy fuerte para que resista esa relación entre el momento y su longitud. Entonces, bueno, pues es otro de los criterios constructivos. De ese modo, se trata de que el pilar nunca falle por cortante, y si tiene que fallar de algún modo, que falle por flexión, porque la flexión es una rotura plástica que se va deformando poco a poco, pero no se rompe de golpe como sucede con el cortante, que es una rotura frágil. En este caso también, si tenemos una escalera, por ejemplo, con un descansillo a media altura, lo que está sucediendo es que tenemos dos pilares cortos. Entonces, bueno, pues cada uno de ellos va a tener un armado fuerte según estos criterios constructivos, un armado de estribos más fuerte. Bien, vamos a comentar un poco sobre las paredes resistentes. Aparte de introducir la estructura de pilares y vigas y losas, pues se pueden introducir, como sabéis, con Trical paredes resistentes dentro de la estructura. Entonces, muchas veces pues van a colaborar junto con el cálculo de los pilares, y bueno, pues dependiendo de los materiales, si son paredes de hormigón armado, si son de ladrillo, etcétera, pues habría que modificar los factores de rigidez, que ahora los veremos. Y normalmente, para que el cálculo sísmico funcione bien, lo que habría que hacer es bajar estos factores de rigidez plana. De ese modo se van a recoger bien las cargas gravitatorias, las cargas verticales las van a resistir bien estos muros, y se reduce la rigidez frente a las fuerzas horizontales. De ese modo la estructura es más deformable y suben los periodos fundamentales y bajan las aceleraciones, según ese criterio que decíamos antes, que la estructura no sea tan rígida, sino que permita una cierta deformación. De ese modo, los factores de rigidez plana de los muros, sobre todo los de ladrillo, pues conviene reducirlos. Estos muros se calculan por elementos finitos, como sabéis, y bueno, el elemento finito que utilizamos en Tricalc es un cuadrilátero plano y son anisótropos, de modo que podemos regular la resistencia en horizontal o en vertical, en cada dirección podemos darles rigideces diferentes jugando con los factores de rigidez. Bien, y un último concepto, quería comentaros los centros de masa y centros de rigideces. Por ejemplo, en esta estructura que se ha realizado, en la planta de arriba hay una carga homogénea, igual por toda la losa,
y también las secciones de los pilares de la planta de arriba son todos iguales. De ese modo, en el centro de la planta se encuentra tanto el centro de masas, que lo indica el programa como CM, como el centro de rigideces, que lo indica como CR. Están los dos en la misma posición. Esto es lo óptimo. Normalmente, cuando se va a producir el sismo, interesa que la rigidez de todos los pilares y la de todas las cargas se encuentre en la misma posición, como en este caso. En el forjado de abajo, lo que hemos hecho ha sido desplazarlos a propósito. Hemos desplazado hacia la derecha el centro de rigideces incrementando la sección de estos pilares. Estos pilares tienen más sección que los de la izquierda, por tanto el centro de rigideces se ha desplazado hacia la derecha y las masas las hemos desplazado hacia la izquierda porque en esta zona hemos introducido una carga más fuerte. Entonces el centro de masas se ha ido hacia la izquierda. Esto es muy malo cuando se produce el sismo porque la planta gira alrededor, alrededor del centro, entre estos dos centros, el punto medio entre ambos más o menos, pues hace que se produzca aquí este giro, ¿no? Y bueno, pues de ese modo los pilares más alejados sufren un cortante más fuerte, tanto los de la derecha como los de la izquierda. Entonces interesa centrar lo máximo posible, acercar uno a otro. No es necesario que estén justo en el centro de la planta. Podrían estar todos por la derecha o todos por la izquierda, pero que los dos centros estén lo más cerca posible para que se produzcan desplazamientos horizontales de la planta, pero no giros. Entonces, bueno, pues si tenemos una zona, suele ser habitual, ¿no? Si tenemos una zona en la izquierda que tiene mucha carga, lo normal es que los pilares de esta zona sean más gruesos, eso es habitual. Pero si tenemos que introducir un muro resistente, por ejemplo, pues conviene que lo pongamos también en la zona donde más carga haya. No pongamos, por ejemplo, si tenemos mucha carga por aquí, no pongamos muros resistentes por esta zona porque haría que las rigideces se fueran hacia la derecha. Bueno, lo que podéis hacer es ir haciendo distintas pruebas, vais viendo la gráfica de centros que tiene TreeCalc y si veis que está muy hacia un lado o muy hacia otro, pues le quitáis rigidez a estos pilares, se la aumentáis por el otro lado y así lo vais regulando. Bien, vamos a comentar sobre el cortante basal, qué es y cómo puede influir. Bueno, el cortante basal lo que significa es la suma de todas las reacciones que se producen en la cimentación provocadas por las fuerzas sísmicas. Entonces, ya sabéis que al calcular con sismos se introducen todas las fuerzas horizontales en las distintas plantas, pues las reacciones en la cimentación para esas fuerzas horizontales sería el cortante basal, fuerzas horizontales en la cota de cimentación. Se relacionan con las masas sísmicas de cada planta, dependen de ellas, y algunas normas piden que se calcule la estructura con un cortante basal mínimo. Entonces, bueno, pues sobre todo estos mínimos suelen hacerse mediante porcentajes. Hay normas que dicen pues que el cortante basal debe ser, por ejemplo, pues mayor que el 5% de las masas movilizadas durante el sismo. Entonces, lo que hace el programa es que analiza ese cortante basal, que lo veremos en el informe de sismo enseguida, y si no se alcanza, incrementa automáticamente las fuerzas sísmicas hasta llegar a ese mínimo que piden las distintas normas. Y el concepto de deriva, pues ya lo hemos comentado un poco antes, son los desplazamientos que se producen en cada dirección y el programa lo da para cada uno de los modos de vibración y se obtienen por un lado los desplazamientos máximos elásticos y por otro lado los desplazamientos máximos plásticos considerando la ductilidad que comentábamos al principio. Aparte de esos movimientos que los da el programa directamente en centímetros, pues también es muy importante la relación que hay entre el desplazamiento horizontal que se ha producido y la altura de cada planta, el movimiento relativo. Entonces eso también hay unos límites fijados en distintas normativas y el programa lo va considerando y lo muestra en el informe de sismo. Bien, pues esto un poco en cuanto a conceptos teóricos. Ahora vamos a ir viendo en el programa dónde están las distintas opciones y bueno, pues cómo regular todos estos conceptos que hemos estado comentando, ¿no? Bien, por un lado, en archivo preferencias tenemos que elegir la normativa con la que queremos calcular la estructura. Bueno, ya sabéis que se puede elegir aquí en preferencias tanto el idioma como la normativa. Y es independiente. Podríamos calcular, por ejemplo, en español con norma de Estados Unidos o en portugués con norma de México, etcétera. Son dos selecciones independientes. El idioma te va a influir tanto para el interface del programa como para los listados que se van a generar.
Normativas, podemos elegir las normas españolas o los eurocódigos. En este caso pues hay un eurocódigo específico para sismo que se tendrá en cuenta. Por aquí hay normas españolas más antiguas, normas de Portugal. En las normas de Estados Unidos pues se puede elegir con los parámetros por defecto. Aquí estaría pues la ASCE7 que incluye las cargas sísmicas o la ACI 318 que incluye pues los criterios constructivos, ¿no? Y para el acero también, la ISC o la ISI. Se pueden usar los parámetros por defecto de esta normativa estadounidense o parámetros propios de cada país donde podemos ya pues elegir personalizaciones, adaptaciones de esta normativa para distintos países, ¿no? Luego hay normas específicas de estos países, Brasil, México, Argentina, etcétera. Y luego veremos también los espectros de respuesta. Enseguida los vemos. El sistema de unidades se puede elegir, ya lo sabéis, MKS o sistema internacional, que lo hemos comentado en las semanas anteriores. Bien, para activar el sismo, como decía antes, nos vamos aquí a cargas opciones, activamos el sismo. Normalmente el sentido más menos también se utiliza siempre, hay que activarlo. En el caso del viento no se suele hacer. En el caso del viento se utilizan 4 hipótesis para considerar el viento que viene del norte por un lado, el que viene del sur por otro lado, del este, del oeste. Pero en el caso del sismo sí es muy habitual calcular siempre con el sentido más menos activado porque no se sabe el sismo desde qué dirección o desde qué sentido puede venir. Entonces, cualquier carga sísmica que se introduce se va a hacer siempre con los dos sentidos. Tengo elegido en archivo preferencias norma española. Entonces, aquí me pregunta para el sismo si quiero usar la norma antigua, PDS 174, que esta ya no habría que usarla, está derogada, o la NCSE. O también genérico. Vamos a ir viendo norma por norma. Si elijo la NCSE, vamos a empezar suponiendo que calculamos esta estructura para España. Lo siguiente que tendría que hacer es en cargas definir, pulsar el botón NCSE y aquí elegimos la NCSE del 94 o la del 2002. Y estos datos, aceleración sísmica básica y coeficiente de contribución, dependen de la localidad donde se vaya a construir el edificio. Entonces, hay en esta norma una lista de provincias, pulsando este botón aparece, y según vas eligiendo las provincias, te indica los términos municipales en los que es necesario calcular con sismo. Por ejemplo, en la provincia de Coruña solamente hay 3 términos municipales, en los que sería necesario calcular con sismo y en los demás no sería necesario. Eliges uno de ellos y te pone aquí esos parámetros. Hay otras provincias que cuando las eliges te dice que no es necesario calcular con sismo. Por ejemplo, si elijo Burgos, dice provincia no especificada en la NCSE, significaría que el sismo lo podemos desactivar en esa provincia. Las más altas ya sabéis que están en Granada, Almería, etcétera. Por ejemplo, en la provincia de Granada, pues aquí hay coeficientes los máximos de España pues de 0,24 G. Bien, entonces aquí elegimos la aceleración sísmica básica, el coeficiente de contribución, el tipo de terreno. Según elegimos un tipo de terreno u otro, nos aparece aquí un coeficiente de suelo, que este coeficiente va a servir para reducir la gráfica. Veíamos antes cómo pasábamos del espectro elástico al espectro de cálculo. Entonces, este coeficiente influye también en ese paso. De modo que si tenemos un terreno muy firme, tenemos una roca, por ejemplo, cualquier desplazamiento que se produce en la roca, cualquier vibración producida por el sismo, nos va a afectar directamente al edificio que apoya sobre ella. Y si tenemos un terreno más blando, hay un coeficiente de suelo de 2, que significa que esas vibraciones no se van a transmitir tan directamente a la estructura, sino que se van a producir deformaciones en el suelo que va a ir absorbiendo los movimientos sísmicos y por tanto va a penalizar menos a nuestra estructura, ¿no? Entonces esto influye en ese cálculo del espectro de cálculo. Luego el periodo de vida se refiere a si va a ser un edificio de mayor importancia o menor importancia. Por ejemplo, si tenemos que calcular un hospital, pues lo tendríamos que calcular con un periodo de vida de 100 años, por ejemplo. Eso va a hacer que el espectro de cálculo sea mayor y por tanto pues se le va a someter a más fuerzas sísmicas para penalizarlo y de ese modo pues conseguir un edificio más resistente. Si se trata de construir un edificio efímero que va a estar en pie solamente durante una exposición o lo que sea, 5 años o así,
pues las cargas sísmicas que se le van a aplicar van a ser siempre menores. Normalmente para un edificio estándar se suele utilizar un periodo de vida de 50 años. Aquí está la ductilidad, entonces aquí es donde elegimos si queremos calcular con ductilidad alta o con ductilidad baja. Si elegimos sin ductilidad, las fuerzas sísmicas ya sabéis que van a ser mayores. En ese caso vamos a llegar solamente hasta el límite elástico, pero vamos a tener más fuerzas sísmicas, como os decía antes, y las dimensiones de los elementos van a ser mayores. Si decimos que nuestro edificio va a tener una ductilidad alta, las fuerzas sísmicas van a ser menores, pero tendremos que construir con unos criterios constructivos más exigentes para que se produzcan rótulas plásticas antes de romperse frágilmente, ¿no? Entonces aquí elegimos el tipo de ductilidad. En la norma te indica cuál tienes que usar para cada tipo de edificio. Luego influye también el tipo de pilares, si son de hormigón, acero o muros, si la planta es diáfana o está compartimentada mediante tabiques. Y aquí entran en juego en esta zona derecha los factores que intervienen en las cargas sísmicas. Se va a producir, se van a tener en cuenta las aceleraciones sísmicas. Ya sabéis que se va a calcular la fuerza sísmica en función de la masa del edificio por la aceleración sísmica, ¿no? Entonces, la masa que se va a considerar el día que se produzca el terremoto la podemos regular aquí. El día del terremoto podemos considerar que va a estar el 100% de la sobrecarga del edificio o solamente el 80% o el 50%. Entonces, podemos escribir estos valores a mano, porcentaje de la sobrecarga, de la carga de nieve, de las cargas móviles, o utilizar los valores de la norma. Estos valores dependen de las opciones que hay aquí arriba. Según las vas cambiando, pues se va actualizando. Por ejemplo, si se trata de un local, un edificio para almacenes y archivos, se entiende que el 100% de la sobrecarga va a estar ahí casi siempre y el día del terremoto también. Entonces la masa va a ser mayor y por tanto las fuerzas sísmicas mayores. Si se trata de un edificio residencial, lo que pide la norma, en este caso la norma española, pues es considerar solo el 50% de las sobrecargas. Es muy poco probable que esté el edificio ocupado al 100% el día del terremoto. Y también lo de la nieve, si es una zona en la que nieva menos de 30 días al año, se va a considerar el 0% de las cargas de nieve, y si es una zona donde nieva más de 30 días al año, el 50% de las cargas de nieve. Luego, muy importante, este dato de la cota de la rasante. Supongamos que tenemos, por ejemplo, este edificio que tengo aquí detrás, que va a estar enterrado hasta esta cota de aquí. Entonces, lo que se produce es que cuando se produce el sismo, todas las cotas que están enterradas bajo rasante, al desplazarse horizontalmente el terreno, las plantas de sótano se desplazan dentro de él y no generan ningún esfuerzo adicional. Se mueven dentro del terreno y no generan ningún esfuerzo. Las que sí generan realmente esfuerzos adicionales son las que están sobre rasante. Esta planta, al estar al aire y moverse el terreno que está debajo de ella, pues por la inercia que tiene, tiende a quedarse quieta y es la que genera realmente flexiones en esta cota. Pero todas las plantas bajo rasante quedarían enterradas y se moverían conjuntamente con el terreno, no generarían esfuerzos. Por eso es muy importante fijar aquí hasta qué cota llega el terreno. Si la cota de la rasante es la 0 o la 300 o la que sea, porque ahí vamos a tener más plantas sometidas a la fuerza sísmica o menos. Hay muchos programas que no tienen en cuenta este efecto, no te indican en qué cota está la rasante y le someten a todo el edificio a la fuerza sísmica, cuando realmente la norma pide que solo se tenga en cuenta el sismo en las plantas sobre rasante. Esta opción Trical es uno de los pocos programas que la tiene y creemos que es muy importante. Pasa lo mismo con la acción sísmica vertical. Es posible activarla o desactivarla en Trical, otros programas no cuentan con esta opción. Y esto es muy importante para el caso de que tengamos barras que no estén llegando hasta la cimentación. Por ejemplo, esta barra que tengo aquí, al producirse el sismo pueden producirse vibraciones verticales que harían que esta viga se someta a flexiones más fuertes. Entonces, para este tipo de pilares que no llegan hasta la cimentación, sino que se quedan interrumpidos en un determinado punto, es muy importante que activéis esta opción de consideración de la acción sísmica vertical, para que las dimensiones de las vigas que reciben a esos pilares se calculen para soportar esas vibraciones. Bien, pues esto en cuanto a la norma española. Vamos a cambiar ahora
aquí en preferencias, normativa, voy a elegir la norma de México, México DF, y me voy de nuevo a la función cargas definir. Entonces, en este caso, ya no pone aquí NCSE como ponía antes, sino que tienes la opción estático, dinámico o genérico. Bueno, se elige una de las tres en cargas opciones. Ahora enseguida os explico la del genérico. Estático es antigua, dinámico es la norma actual y genérico serviría para cualquier país. Bueno, pues elegimos en cargas opciones, sismo dinámico, y en cargas definir pulsamos el botón dinámico y aquí podemos elegir si queremos calcular en sismos según el reglamento del DF y las NTC de 2004 o según la CFE del 2008. Entonces, según eliges una u otra normativa, te pide aquí unos datos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues por aquí está el amortiguamiento respecto al crítico. Este dato normalmente siempre se utiliza un 5%. En todas las normas que yo he visto siempre es el 5%. En alguna muy rara o para algún tipo de edificio especial puede variar, pero vamos, lo habitual es este 5. Un segundo. Bien. Luego hay otros parámetros regulados por las distintas normativas. En este caso, bueno, pues factores de redundancia, estructura de marcos dúctiles. Por aquí está el grado de seguridad, si es un hospital o un edificio de bomberos, etcétera. Pues aquí ya se establecen grados de seguridad extrema, elevada, moderada, baja. Y a partir de ahí pues se tiene en cuenta una ductilidad mayor o menor y bueno, pues se introducen unas cargas y unos criterios constructivos diferentes. Luego por aquí está la ubicación de la estructura, la zona sísmica, pues distintos estados, distintas ciudades, por ejemplo vamos a elegir Ciudad Juárez. Y por aquí, bueno, pues los datos del terreno que también influyen pues del modo que comentábamos antes. Cuanto más rígido es el terreno, más acciones sísmicas le van a transmitir a nuestro edificio. Y estos datos van en esa línea. Firme rocoso y los porcentajes de las masas que intervienen en el sismo, igual que antes. Ponerlos a mano o utilizar los valores que pide la norma. Bien, vamos a cambiar en archivo preferencias. Vamos a poner la norma de Estados Unidos. En ese caso, cuando vamos a cargas definir, perdón, a cargas opciones, no me permite elegir dinámico, sino que tendría que utilizar genérico, porque aquí ya depende de en qué zona del mundo se vaya a construir. Esta norma estadounidense se usa en muchas zonas del mundo y aquí ya entran en juego los espectros de respuesta que se pueden regular del siguiente modo. Elegimos aquí genérico y nos vamos a la función cargas, espectros de respuesta. Entonces, aquí figuran espectros de respuesta que hemos creado nosotros en el programa, de distintas normativas. Aquí tenéis, bueno, pues la norma de Perú, por ejemplo, la E030, la de Ecuador de 2002, la norma de Chile, pues de distintos años, la de Venezuela, Covenín, etcétera, Portugal, Colombia, República Dominicana y Argelia. Entonces, estos espectros que hemos incluido aquí están agrupados, como veis, por países y por normativas. Si elegimos alguno de ellos, por ejemplo, vamos a elegir Colombia, la norma NSR10, pues por aquí tengo distintos espectros que, como veis, son muy parecidos al que os mostraba antes. Todos suben muy rápido en los primeros periodos y luego ya van descendiendo a partir del segundo 2 o 3 o así, ¿no? Dependiendo de estos tipos de suelos y otros parámetros de la normativa, el espectro figura aquí a la derecha y podemos ir viendo los valores que tiene. Por ejemplo, en este caso, para 0 segundos tiene una aceleración de 0,05 G, para 0,1 segundo va subiendo, por aquí arriba llega hasta 0,96 segundos, este punto rojo, con una aceleración de 0,125 G y luego ya va descendiendo. En la escala del eje X se puede ver el periodo o la frecuencia. Lo normal suele ser el periodo, pero la frecuencia ya sabéis que son inversas, ¿no? De 0 a 10 hercios o de 0 a 10 segundos.
Entonces, bueno, pues podríamos verlo desde el punto de vista de las frecuencias. Las frecuencias más altas por la derecha, las frecuencias más bajas por la izquierda. Pero lo habitual suele ser por periodos. Y en el eje Y está la aceleración, que se puede definir en Gs, 0,125 Gs, o en centímetros por segundo al cuadrado o en metros por segundo al cuadrado. Entonces depende de cada normativa para que podáis poner los valores que queráis utilizar. Entonces, en esta lista hay ya unos valores introducidos, pero podríamos introducir algún valor nuevo. Si quisiéramos, por ejemplo, continuar por aquí, hacia la derecha, pues le podría poner que para un periodo, por ejemplo, de 5,2 segundos, quiero considerar una aceleración de 0,010 Gs. Entonces aquí podría pulsar el botón añadir. Eso me habría añadido pues este último punto de la línea, ¿no? De ese modo puedo modificar o ampliar estas gráficas. Y si lo que quiero hacer es crear una nueva, puedo crearme un grupo nuevo, si quiero, con este icono, nuevo grupo. Entonces aquí le pongo nuevo país, por ejemplo, por si tuviera que calcular en algún país que no figure en esta lista. Y dentro de ese nuevo grupo puedo utilizar este icono, nuevo espectro, y aquí ya voy haciendo estas listas de valores. Entonces, por ejemplo, pues para 0 segundos 0G, para 0,1 segundo pues 0,1G, por ejemplo, para 0,2 segundos 0,13G y así sucesivamente, ¿no? Para 0,3 segundos pues 0,13G también, así tengo un tramo horizontal y luego va bajando. 0,5 segundos pues 0,08G, etcétera. Así voy dibujando la gráfica que necesite. Para un segundo 0,03G, por ejemplo. Si estas parejas de valores las tuviera ya definidas en Excel, en una tabla de Excel, se puede copiar y pegar. Una tabla a 2 columnas hecha en Excel, podrías copiarla allí y pulsar este botón pegar para no tener que escribirla de nuevo. Muchas veces pues conseguís la normativa en una tabla a través de internet o en un PDF, etcétera, y la podríais de ese modo copiar y pegar para traerla aquí sin necesidad de escribirla a mano. Entonces pulsas aquí aceptar y ya te lo guarda. Aquí pues tienes el nombre del nuevo país y el nombre del nuevo espectro que hemos creado. Bien, en esta función estábamos en la función cargas espectros de respuesta. Lo que hemos hecho ha sido consultar los espectros disponibles y modificarlos, añadir alguno, eliminarlos, etcétera. Para elegir uno de ellos tenemos que usar la función cargas definir. Entonces aquí pulsas el botón genérico y de la lista de espectros que estábamos viendo antes, pues aquí ya elijo nuevo país y nuevo espectro, por ejemplo. Entonces ya lo selecciono y en este caso pues me pide menos parámetros. Esta zona de aquí arriba es útil para cuando podemos combinar varios espectros. Es muy raro, pero en algunos países te permiten tener en cuenta pues 3 espectros simultáneamente. Por ejemplo, si la localidad donde se va a construir el edificio pues está en una zona intermedia entre un tipo de terreno y otro, puedes elegir varios espectros simultáneamente y en ese caso le puedes pedir al programa lo que te pida a ti la norma. Si quieres que sume esos espectros o que haga la media aritmética o la media cuadrática o la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Estas opciones son útiles solo para cuando eliges varios espectros, pero ya digo que esto es poco frecuente. Lo normal es elegir uno solo. Vamos a elegir aquí, por ejemplo, pues el que yo he creado, el espectro del nuevo país que he creado. Entonces aquí ya daría igual que hagas la suma, la media cuadrática y tal, porque solo hay uno. Luego eliges los porcentajes de las sobrecargas que comentábamos antes y aquí hay un dato muy importante que es el factor de escala horizontal. Dependiendo de las normas de cada país, los espectros que hemos introducido nosotros por aquí son los que hay que utilizar ya directamente o los que hay que reducir. Entonces, supongamos, por ejemplo, que en España, que tenemos un máximo en Granada, veíamos de 0,24 Gs, supongamos que hubiéramos puesto aquí un espectro de España que estuviera llegando hasta 1 G
de altura. En ese caso, habría que poner aquí un factor de escala horizontal de 0,24. Es decir, que tendríamos para España un único espectro que después lo podríamos adaptar para la localidad con un factor de escala horizontal. Entonces, es muy importante que analicéis si el espectro de respuesta de la normativa que estáis utilizando es igual para todas las zonas o si se puede reducir mediante un factor de escala horizontal dependiendo de la zona donde se va a construir o del tipo de edificio o de algún otro parámetro. Si lo mantenéis en 1, pues hay algunos espectros que son muy altos. Por ejemplo, si vuelvo a las gráficas de antes, por ejemplo, en Ecuador, pues aquí tenemos un espectro que está llegando hasta 2,5 G. Pero no siempre es necesario utilizar esos valores, sino que luego hay que reducirlos multiplicando por el factor de escala horizontal. Aquí hay, por ejemplo, estos 4 espectros para tipo de suelo S1, S2, S3, S4, pero luego, dependiendo de en qué localidad vayas a estar, vas a tener que reducir este 2,5 G, lo reduces proporcionalmente con ese factor de escala horizontal. Entonces, mucho cuidado con esto, porque si dejáis el factor de escala horizontal a 1, podríais estar calculando con fuerzas sísmicas desmesuradas. Eso sí, tenéis dudas sobre casos concretos, pues nos podéis ir preguntando. Pero bueno, en el manual de normativas que tenéis por aquí en PDF se va detallando cada norma sísmica y se indica. En general, en muchos casos, lo que hay que hacer es reducir el factor de escala horizontal. Suele ser 1 dividido entre la ductilidad. Por ejemplo, en este caso, si vamos a considerar una ductilidad de 3, le tendríamos que poner aquí un factor de escala horizontal de 0,33. Esto suele ser lo más habitual en la mayoría de las normas sísmicas. Si usáramos una ductilidad de 5, el factor de escala horizontal sería 0,2, un quinto. Esto va en la línea de lo que comentábamos antes. A mayor ductilidad, los desplazamientos van a ser mayores, las deformaciones sin romperse van a ser mayores, pero las cargas sísmicas que son necesarias para realizar el cálculo se reducen. Puedes calcular con menos carga sísmica a cambio de que permitas más rótulas plásticas, más deformación en la estructura. Entonces, estos dos valores suelen ser inversos la mayoría de las veces. Para una ductilidad de 1, ahí sí, las cargas sísmicas que tienes que tener en cuenta sería el 100%. Y luego el factor de escala vertical sirve para el caso de que vayamos a calcular las vibraciones verticales con esta opción, considerar acción sísmica vertical que comentábamos para este pilar, y normalmente se suele considerar 2/3 del horizontal. Aunque también os recomiendo que os leáis el capítulo correspondiente a la norma de vuestro país dentro del manual de normativas. El coeficiente de amortiguación siempre es el 5%. La cota del arrasante lo comentábamos antes que sería importante. Entonces, bueno, pues de ese modo se puede calcular en cualquier país del mundo con esos espectros, o bien con los que hemos definido nosotros, o bien con cualquiera que podáis crearos vosotros mismos. Bien, vamos a comentar más opciones de cálculo que hay por aquí. En las opciones de armado de barras, estas son las opciones de armado de barras de hormigón para calcular los redondos de acero corrugado, las varillas de refuerzo del concreto, del hormigón. Y por aquí está esta solapa que se llama Sismo, que me permite considerar o no los criterios constructivos de la ACI 318, en este caso, que es la norma que tengo seleccionada. El capítulo 21, os comentaba antes que era el específico para los criterios constructivos. Entonces, bueno, pues aunque son opcionales, lo normal es mantenerlo activado. Es decir, que si hemos activado en el otro lado que calculamos sismo con ACI 318, el armado de las barras de hormigón también lo vamos a calcular considerando estos criterios constructivos. Y los criterios constructivos se pueden elegir para ductilidad baja, ductilidad normal, intermedia o especial. Entonces, esto pues ya comentábamos antes que si calculas el edificio con ductilidad baja o no consideras ductilidad, tienes ductilidad 1, en ese caso no es necesario que consideres ningún criterio constructivo específico y se podrían producir roturas frágiles, pero ya estamos utilizando cargas sísmicas mucho mayores para no superar nunca el límite elástico.
Sin embargo, cuando tienes un edificio que se necesita calcular con una ductilidad alta, por ejemplo, pues un hospital o algún edificio de este tipo, en ese caso las fuerzas sísmicas que se van a considerar van a ser menores, pero los armados de los elementos van a tener en cuenta unos criterios constructivos más restrictivos. Serían los de la ductilidad D, E o F. Bueno, la categoría de diseño que decíamos antes, ¿no? Categoría de diseño sísmico. Y aquí está este botón que permite elegir el diseño por capacidad de los nudos de pórticos, que mostrábamos antes esta imagen. Aquí se puede regular y lo normal suele ser dejarlo en la primera opción, según las opciones de sismo definido, que en función de la categoría que hayamos elegido, pues ya va a tener en cuenta la relación entre los momentos resistentes de los pilares y de las vigas correspondiente. Si se quisiera, se podría poner aquí manualmente. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, 1,5, pues lo que va a hacer el programa es que va a hacer todo lo posible para que los momentos resistentes de los pilares de un determinado pórtico sean siempre un 50% mayores que los momentos resistentes de las vigas. Entonces, para hacer eso, lo que hará será incrementar su armado, todo lo necesario, o incluso pedirnos más sección cuando lo necesite, si la sección que hemos puesto es pequeña. El método de pilar fuerte, viga débil, para evitar la rotura plástica de los pilares antes que la de las vigas. Esto sería. Si le dices no aplicar, no va a tener en cuenta ningún diseño por capacidad de los nudos. Bien, y eso está disponible para cualquier normativa. En este caso tengo elegida la ACI, pero sería para cualquier norma. Bien, vamos a ver, yo creo que en cuanto a cargas, en cuanto a opciones de sismo está visto. Vamos a abrir una estructura que tiene ya el sismo calculado, por ejemplo esta, se llama plantas. En este caso se trata de varias plantas horizontales, un edificio de varias alturas. Bien, y vamos a ver, una vez que está calculado el sismo, bueno, para calcular el sismo lo que habría que hacer sería, dentro de la función cálculo automático, pues aquí se calcula todo, se calculan las cargas sísmicas, los esfuerzos, el armado, etcétera. Una vez que está calculado el sismo, vamos a ver qué tipo de resultados se pueden obtener. Entonces, por un lado, vamos a ver gráficas. Aquí dentro de gráficas, sismo, podemos ver la gráfica de los modos de vibración. Aquí se muestra muy pequeña en este caso, se muestra hasta dónde se desplaza según cada modo de vibración y igual que sucedía con otro tipo de gráficas del programa, se puede regular su escala. En ayudas escalas, por aquí podemos multiplicar los modos de vibración en vez de por 1000 por 5000, por ejemplo. Y de ese modo pues ya veis que se separan más, ¿no? Entonces, este sería cada modo de vibración, por aquí se va mostrando. En las opciones de gráficas, en resultados de gráficas opciones, podemos elegir por aquí si queremos ver todos los modos de vibración o solamente alguno de ellos. Me interesa ver, por ejemplo, solo el modo de vibración número 2. Ahora vemos un listado y vemos los distintos modos de vibración numéricamente, pero en este caso lo estamos viendo gráficamente. Bueno, pues el modo de vibración número 2 se desplaza hacia la derecha estos centímetros. Así se ve gráficamente. Si queremos verlo numéricamente, hay por aquí un listado de sismo, que sería desplazamientos modales, que si selecciono, por ejemplo, pues estos 3 nudos, pues me va indicando numéricamente los desplazamientos que se producen en cada nudo para cada modo de vibración. Entonces, el modo de vibración número 1 hace que se produzca un desplazamiento hacia la derecha de 0,8 centímetros. El número 2 es el mayor, 4 centímetros. Luego estos pues ya tienen valores más pequeños hacia la izquierda, etcétera. Y desplazamiento en Y y en Z, pues en este caso pequeños y algunos giros que aparecen en 10 a la menos 5 radianes. Luego te da el desplazamiento máximo elástico, sería en este caso 4,2 centímetros, y el desplazamiento máximo plástico, que en este caso es el doble, 8,4. Tenemos una ductilidad de 2, así que la relación que hay entre el desplazamiento elástico y el plástico
es del doble para el plástico. Esta sería la famosa deriva que comentábamos antes, que puede ser importante no para calcular la flexión del pilar, pero sí para calcular hasta dónde va a llegar ese nudo, por si tenemos que hacer, por ejemplo, juntas de dilatación, pues tener en cuenta una separación mayor que estas derivas para que no golpetee una zona del edificio a la otra y pueda generar esfuerzos adicionales. Bueno, y para el nudo siguiente igual, te va poniendo aquí para cada modo de vibración y los máximos, y para el nudo siguiente aquí te pone el número de nudo y con todos esos valores. Bien, y por aquí hay otros listados que serían los desplazamientos modales relativos. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, estos dos nudos. Vamos a seleccionar todos estos. A ver, un segundo. No, hay que seleccionar uno arriba y uno abajo. Y en ese caso, pues te da el desplazamiento, no solo el que se produce en este nudo, sino el relativo con respecto al nudo de abajo. Entonces te dice aquí el nudo 1, el nudo 2, la longitud que los separa, y en la hipótesis de sismo en la dirección X, el desplazamiento relativo ya no son 4 centímetros como antes, ¿no? Sino que son 0,2, 0,2 para cada modo de vibración, 0,2 el máximo, 0,274, y el doble para la deriva, ¿no? Y te indica la relación que hay de ese desplazamiento con respecto a la longitud. Aquí te pone longitud entre desplazamiento, un 500avo en este caso, y bueno, pues ahí se ve si cumple o no con los máximos que pida la norma, ¿no? Bien, estos listados se pueden ir viendo así para cada uno de los nudos, pero lo que se suele hacer es pedirlo conjuntamente mediante los informes. Aquí en resultados e informes hay un informe de sismo que incluye información muy detallada sobre el sismo. Vamos a verlo. Aquí puede incluirte los periodos y frecuencias de vibración de la estructura, los espectros elásticos y de cálculo, los desplazamientos modales relativos, que es lo que acabamos de ver en un listado más de trabajo. En este caso ya sería para presentarlo. Y el formato de este informe puede ser completo o resumido. Te indica por aquí o te pregunta cuál es el desplazamiento máximo relativo admisible en cada planta. Entonces, siempre que se supere este desplazamiento, pues nos va a avisar. En este caso, la altura dividida entre 100, esto depende pues de cada normativa. Y si hubiera entre plantas, supongamos por ejemplo que entre esta planta y otra hay un descansillo, por ejemplo, de 2 metros cuadrados, aquí te permite indicar si quieres que incluya esas plantas pequeñas, esas entreplantas, si quieres que las considere para este informe o no. Entonces le puedes decir, por ejemplo, que cualquier zona menor de 10 metros cuadrados, pues no la considere. O si tenemos dos plantas que están separadas en distintas zonas y que no coincide su superficie en más de 10 metros cuadrados, pues tampoco lo va a considerar. En este caso, como todas las plantas están una encima de otra, pues no tendría mayor importancia estas dos opciones. Bueno, pues el informe que se genera con el sismo se puede generar en formato PDF o DocX, según las opciones que tengas. En este caso yo tengo elegido el formato DocX. Entonces te indica qué norma has utilizado, en este caso dinámica NCS02, qué aceleración sísmica básica y de cálculo, todos los datos que has puesto en la introducción de datos del sismo, el método que hemos utilizado, método FEAST, que es el más rápido, y por aquí pues algunos datos más, ¿no? Los porcentajes de las sobrecargas, etcétera. Luego en este apartado te incluye los periodos y frecuencias propios de vibración de la estructura. Esta información es útil en muchas ocasiones, incluso si no vais a calcular la estructura para sismo. Hay veces, por ejemplo, antes hemos visto que en Burgos no era necesario calcular con sismo, pero hay muchas veces que incluso en Burgos puede ser necesario ver este listado cuando vayamos a tener dentro de nuestra estructura alguna maquinaria que pueda tener vibraciones. O, por ejemplo, si es un puente, una pasarela peatonal y queremos analizar las vibraciones propias, las frecuencias propias de vibración de nuestra estructura, aunque no vayamos a calcular con carga sísmica. Entonces, este listado puede ser importante para ver cuál es la frecuencia propia de vibración de nuestra estructura y compararla con la de esa maquinaria o de esas personas andando por encima de una pasarela, etcétera, para que no entre en resonancia y de ese modo, pues si es necesario modificar la geometría para cambiar esa frecuencia propia de vibración.
En este caso, para el sismo sí es importante. El primer modo de vibración, pues en ambas direcciones horizontales, X y Z, pues tiene este periodo de 4,3 segundos, una frecuencia de 0,231, y por aquí te indica la aceleración elástica y la de cálculo, que ya veíamos antes que es más baja la de cálculo que la elástica, porque depende pues del tipo de terreno y de algunos otros factores, ¿no? Y aquí te indica el porcentaje de la masa del edificio que ha sido movilizada por este primer modo de vibración. En este caso, el 20% en la dirección X, el 60% en la dirección Z. En el segundo modo de vibración se moviliza un 59% en la dirección X y un 20% en la Z, y aquí ya te da la suma. Ya llevamos sumado entre el primer y el segundo modos el 80% de la masa. Entonces, estos dos periodos son los más importantes porque movilizan entre ellos hasta el 80% de la masa. Luego el siguiente moviliza un poco más de la masa, pero poco, un 2, un 7, un 2, un 0,3, tal. Estos ya serían de menor importancia, pero los fundamentales serían el primero y el segundo, porque tienen un porcentaje de masa efectiva participante más alto. Para considerar que el sismo está bien calculado, en los primeros modos de vibración deberían alcanzarse enseguida porcentajes altos, y en este caso, en el 14º modo, pues ya hemos llegado al 100% de la masa movilizada. El programa calcula hasta 30 modos de vibración y puedes regular en las opciones. Por aquí estaban en las opciones avanzadas. Si quieres que se calcule, en vez de 30 modos de vibración, pues si quisieras calcular solamente los 6 primeros modos de vibración, por ejemplo, o solo hasta que ese porcentaje de la masa efectiva participante llegue al 80%, por ejemplo, lo podrías regular así. Pero bueno, las opciones que vienen por defecto serían las habituales. Luego, más adelante, te muestra el espectro elástico en la dirección X. Entonces aquí vemos cómo está subiendo a 2,5 metros por segundo al cuadrado y te va dibujando en estos puntos los modos de vibración que hemos tenido. Entonces, 4,5 segundos es el primer modo de vibración, este de aquí, 4,3 segundos. 2,48 es el segundo modo de vibración, que aparece por aquí. Tercero, cuarto, quinto ya van teniendo una frecuencia más alta, un periodo más bajo. Luego en la dirección Z lo mismo. Y estos serían los espectros de cálculo. Son similares, pero llegan hasta un valor más bajo. En vez de 2,5, hasta 1,27 en este caso. Para la dirección X y para la dirección Z. Luego te incluye este informe de Word que se ha generado automáticamente los desplazamientos modales relativos. Entonces aquí indica las 3 opciones que hemos elegido cuando hemos pedido el informe. En cada cota, en cada una de las plantas, te indica las coordenadas del centro de masas y del centro de rigideces, que en este caso coinciden, porque el edificio pues es muy simétrico, como ves. Entonces está justo en el centro. Bien, parece que ha habido ahí algún problema con el audio, pero creo que está subsanado. A ver si no se repite. En este caso, como la planta, como digo, es muy simétrica, pues las coordenadas del centro de masas y del centro de rigideces coinciden, que es lo óptimo. Y aquí te indica la masa sísmica movilizada en cada una de las plantas. Entonces, la suma total de las masas, en este caso son 6.995 kilonewton, tanto para X como para Z. Y aquí está el cortante basal. Entonces, esto es lo que os comentaba, estas relaciones que se producen del cortante basal en relación con esta masa sísmica que acabábamos de calcular. En este caso, el cortante basal es del orden del 4 al 5%. Y, bueno, pues dependiendo de las normativas, hay algunas que no lo admiten, que te pedirían usar un 6, un 7, etcétera. Depende de los casos. Y eso el programa pues lo tendría en cuenta automáticamente en aquellas normativas en las que lo tengan establecidos. Si no hubiéramos llegado a ese porcentaje y estuviéramos calculando para algún país en el que no tenemos normativa,
pues en ese caso lo que podrías hacer sería incrementar el porcentaje de las sobrecargas. Veíamos antes un 50% de las sobrecargas, pues lo incrementas al 60 o al 70 para conseguir que el cortante basal pues supere esos mínimos que pida cada norma. Y luego por aquí están los desplazamientos relativos de cada planta. En la cota 21 metros, por aquí bueno, pues tenemos los pilares de una altura de 3 metros. Estos son los desplazamientos de cada modo de vibración en el eje X y en el Z. Este es el desplazamiento total, que bueno, pues se puede producir un desplazamiento en diagonal. En este caso, hacia X va algo, hacia Z nada. El Z está todo a cero y por tanto coincide. Pero si hubiera desplazamientos por algún giro de la planta, pues el desplazamiento total en diagonal podría ser mayor. Eso se produciría si estuvieran separados el centro de masas del centro de rigideces. Y aquí está la relación de ese desplazamiento. Este sería el máximo, este de aquí. Ese desplazamiento en comparación con la altura. Entonces, bueno, pues la relación que hay altura entre desplazamiento, en este caso es 547, o lo que es lo mismo, desplazamiento entre altura, un 457avo, que está cumpliendo con ese requisito que habíamos puesto de un 100avo. Y lo mismo para el otro eje, cumple sí, dice, y para las distintas plantas, cota 18 metros, 15 metros, etcétera, te va dando así todos esos desplazamientos relativos y si cumplen con el requisito o no. Y luego está también esta otra tabla que te muestra los desplazamientos relativos del centro de masas de cada planta, que en este caso pues coincidirán probablemente. Se está teniendo en cuenta los desplazamientos máximos para el caso de que la planta girara y los desplazamientos del centro de masas. Bien, pues este es el informe que se genera para el sismo. Vamos a ver alguna gráfica más. Dentro de resultados es muy útil ver las gráficas de sismo. Antes hemos visto la de los modos de vibración, que los mostraba así de un modo estático. Ahora vamos a verlo mediante un vídeo. Resultados, gráficas, sismo, crear animación. Aquí te permite crear un archivo de vídeo en formato AVI, le das el nombre que quieras y la carpeta donde se va a guardar. Y suele ser muy importante que pulséis el botón de efecto, porque esto te ajusta el factor de escala en función de cada estructura. Al pulsar el botón de efecto no te pone siempre el mismo valor. A veces te pone uno, a veces te pone otro, en función de los desplazamientos que se hayan producido en esta estructura, y pone los valores óptimos para las 4 casillas para visualizar los desplazamientos sísmicos de esta estructura en particular. El factor de escala lo va a mostrar multiplicado por 2000. El número de imágenes por segundo serían 20 en este caso, el número total de imágenes 10 y se va a generar por tanto un vídeo de 5 segundos, que sería bueno, pues 20%, ¿no? O 100 entre 20. Bien, entonces creamos este vídeo, me dice que este archivo de vídeo ya existe, lo reemplazo y aquí te permite elegir un códec de compresión para que el tamaño del archivo AVI no sea demasiado grande, pero en este caso pues nos da un poco igual. Vamos a decirle fotogramas completos, sería tamaño total, y así no perdemos resolución. Pulso aceptar. Aquí se va viendo cómo se desplaza esta estructura. Entonces, esto es importante para visualizar si alguna zona tuviera desplazamientos muy extraños, poder ver si es necesario sujetarla o, bueno, pues de este modo comprobar las zonas donde haya núcleos de ascensores o escaleras, pues cómo se desplazan de un modo u otro. Voy a mostraros algunas gráficas de desplazamientos para otro tipo de estructuras. Por ejemplo, vamos a ver, tengo por aquí algunas ya realizadas. Estos vídeos, este por ejemplo es una estructura sin muros. Vamos a verlo. Serían solo los pilares y las vigas. Veis el desplazamiento sísmico normal. Aquí lo estáis viendo, se va repitiendo. Vamos a ver el siguiente, que sería la misma estructura, pero con muros. Vamos a ver cómo estos muros, en este caso, van a tener una rigidez baja y vemos cómo influyen. Veis que los desplazamientos de la estructura son menores que cuando no estaban los muros y la deformación de los muros va acompañando bastante a la deformación de los pilares y vigas. En este caso hemos utilizado un factor de rigidez plana pequeño. Os explico dónde se regula esto. En el caso de los muros, cuando introduces un muro resistente, vamos a hacerlo en la otra estructura para no perder los cálculos.
en geometría muro resistente modificar. Aquí podemos ver las propiedades de cada muro. Y estos factores, cuando se trata de muros de hormigón armado, se suelen dejar a 1, porque los muros sí son elementos 100% rígidos. El rectángulo formado por el muro se va a mantener siempre totalmente rígido. Pero en el caso de que elijamos muros de ladrillo, vamos a elegir algún tipo de ladrillo cualquiera. Por ejemplo, espesor no válido, he elegido un ladrillo demasiado fino. En este caso, estos factores son muy importantes a la hora de calcular el sismo. En vez de dejarlos al 100% para muros de ladrillo, o sea, para muros de hormigón, como teníamos antes, pulsaríamos este botón que hay a su derecha y aquí el programa te sugiere estos valores, que los está sugiriendo en función del tipo de ladrillo que hemos utilizado y algunos parámetros más que puedes regular por aquí. Pero incluso estos valores, cuando vais a calcular con sismo, conviene reducirlos. Bueno, el primero de ellos, en vez de 0,5, que sería un 50% de rigidez plana, conviene reducirlo, como os decía antes. Si le pones un valor mínimo, por ejemplo 0,01, consigues que las fuerzas verticales, las cargas verticales se transmitan bien a través de esos muros, pero no rigidicen demasiado la estructura frente al sismo, para de ese modo conseguir una estructura más flexible y que vaya más hacia la derecha de la gráfica del espectro y por tanto pues que tenga unas tensiones sísmicas, unas fuerzas sísmicas más bajas. Entonces siempre que sean muros de ladrillo conviene bajar su rigidez plana, porque en el momento del sismo pues se van a producir fisuras, van a perder contacto del ladrillo con el pilar y no le va a aportar esa rigidez real. Entonces de ese modo van a trabajar cada uno por su cuenta. Este vídeo que estábamos viendo tiene los factores de rigidez bajos y es, bueno, pues el comportamiento sísmico deseable. Aquí todo va pues más o menos a la par. Y hemos hecho otro vídeo que tiene muros de ladrillo pero con factores de rigidez más altos. Entonces en ese caso lo que se producen son unos picos aquí muy fuertes. Veis que la frecuencia es mucho mayor, ¿no? La vibración tiene frecuencias más altas. Y estos picos tan fuertes pues no son bien soportados por los muros de ladrillo. Estas flexiones harían que los muros se rompieran con rotura frágil. Y luego tenemos por aquí este otro vídeo que sería lo mismo pero con muros de hormigón, que se asemeja bastante. Pero en este caso el hormigón sí resiste estas flexiones. El hormigón armado pues sí va a tener la posibilidad de resistir estas flexiones. Entonces siempre que elijáis hormigón podéis mantener las rigideces a 1, pero si elegís muros de ladrillo, para calcular con sismo conviene que reduzcáis la rigidez plana y le pongáis un valor lo más pequeño posible. Las otras rigideces no son tan importantes para esto, pero sí la rigidez plana para de ese modo conseguir una estructura más flexible. Bien, y yo creo que no se me olvida nada así importante sobre el sismo. Yo creo que está casi todo comentado. No creo que se me olvide nada. Recordad que si os ha surgido alguna duda la podéis escribir en la zona derecha de la pantalla donde pone preguntas, os la vamos contestando por escrito, y si no pues también ahora voy a darle paso a mi compañero para ver que me comente las preguntas que hayan surgido, para ver si comento alguna de ellas. Bien, David. Bueno, alguna pregunta tenemos por aquí que está todavía pendiente. Una pregunta que hace un usuario es sobre el asunto de las escaleras. Cuando introducimos una escalera en un modelo, ¿cómo afecta o no afecta al sismo? Sí, realmente eso es importante porque hace que, bueno, pues el centro de rigideces se desplace hacia un lado u otro. Sería similar pues a ese esquema que veíamos antes, donde había más rigidez por una zona o por otra. Tengo aquí un ejemplo que se llama escalera, que, bueno, pues están incluidas en el modelo las losas de escalera. Vamos a verlo. Por aquí aparece. En este caso, estas escaleras se han introducido con las funciones de geometría, reticular o losa, introducir escalera o rampa. Si está ya introducida podemos modificarla. Si le damos aquí al botón modificar, pues se realiza mediante este asistente que veíamos la semana pasada, donde, bueno, pues te va preguntando las dimensiones de los distintos elementos, los espesores de las losas, etcétera.
Entonces, de ese modo, de lo que se trata es de integrar dentro del cálculo de TreeCalc las losas de escalera también, no calcularlas por separado, porque es muy importante pues, cómo se van a comportar ante el sismo integradas con la estructura. Por ejemplo, en este caso, el hecho de que estas escaleras estén aquí o que no estuvieran va a suponer mucha diferencia. Si no las hubiéramos introducido, los desplazamientos serían pues, similares a los que estábamos viendo antes, pero en este caso en el que hemos puesto las escaleras, si pedimos por aquí la gráfica de sismo, crear animación, pues vamos a darle aquí al botón de efecto y aceptar. Entonces esto pues hace que, veis que toda esta zona, como tiene más masa, se mueve con unos desplazamientos mayores, y lo suyo sería introducir por aquí en esta zona pues unos muros resistentes o unos pilares más fuertes. En este momento la sección de los pilares es igual en todo ello, pero a la vista de esta gráfica pues convendría poner por aquí pilares más fuertes o muros, sobre todo se suele hacer con muros para rigidizar más esta zona. Entonces es muy importante que calculéis las escaleras conjuntas con la estructura para ver esos desplazamientos sísmicos y cómo interactúan con el resto, ¿no? Bien, gracias, David. A ver, otra pregunta. Se trataba de la opción de indeformabilidad de losas o de forjados horizontales. En el caso de que tengamos dos losas en la misma separadas físicamente, si la indeformabilidad de las dos es única o es indiferente. Sí, esa opción está por aquí en las opciones de esfuerzos. Entonces, bueno, pues estábamos comentando que cada losa de cada planta pues se considera como una placa indeformable, se calcula su centro de masa, su centro de rigideces, y eso es opcional. Puedes elegir si quieres que se considere indeformable para todos los forjados de la estructura o para cada uno de ellos de un modo individual, o no considerar la indeformabilidad. Entonces, tengo un ejemplo en el que se ve muy clara la importancia de esta indeformabilidad. Sería el ejemplo que se llama torres. Este está formado por un edificio de 2 torres. Vamos a verlo. Bueno, en este caso, la cota 0 está aquí. Esto es el sistema de ejes general. Y tenemos 2 plantas bajo rasante y estas plantas sobre rasantes, separadas, ¿no? Entonces, veis incluso que son diferentes porque la zona de la izquierda pues tiene más área y más cargas. Activamos por aquí las cargas para visualizarla. La zona de la derecha es un poco menor. Entonces, hay algunos programas que consideran toda la cota como indeformable, de modo que cuando se van produciendo las vibraciones sísmicas, pues las 2 plantas se mueven hacia un lado o hacia el otro, vuelven, se mueven así. Pero es muy importante en este caso, aquí en esfuerzos, que nosotros le llamamos a la opción indeformabilidad de forjados horizontales, no de toda la planta horizontal, ¿no? Entonces, cada uno de los forjados es indeformable. Eso se ve muy bien si pedimos el vídeo de animación de sismo de esta estructura. Aquí en sismo, crear animación. Le doy al botón de efecto para que me ajuste la escala. Pulso aceptar. Vemos que cada torre se mueve a su aire. La torre de la izquierda, que tiene más masa, pues tiene una frecuencia más alta, como estáis viendo. La de la derecha tiene unas frecuencias más bajas. Y cada una pues va teniendo sus propios desplazamientos individuales. No se desplazan las dos a la par, como sucede en otros programas. Es un error muy grave que tienen algunos programas, que parece mentira. Bien, gracias, Edith. A ver, un poco, hay un usuario de Colombia que nos pregunta que si tenemos alguna adaptación a NSR10. Yo sé que es una pregunta que ya le hemos respondido en el workshop número 1, se estuvo viendo este asunto, pero bueno, ya que es una pregunta que ha surgido en este workshop, si puede hacer una rápida pasada sobre las opciones de NSR10, te lo agradecemos. Sí, hay varias cosas adaptadas a la NSR10. Por un lado, cuando eliges aquí en preferencias la normativa, puedes elegir USA internacional, parámetros propios de cada país. Y aquí, bueno, ya tengo, por ejemplo, este archivo que se llama Colombia. Si edito esos parámetros, pues vemos que se pueden ir definiendo muchos parámetros, ¿no? que son modificables. Podríamos irlos escribiendo a mano. Si le quiero poner aquí, por ejemplo, pues 5 milímetros, 8 milímetros, los podría ir cambiando a mano.
Pero lo mejor para el caso de Colombia es que elijamos aquí en la lista de banderas que figura por aquí, eliges Colombia, pulsas el botón de efecto, entonces te dice, se van a sustituir los valores actuales por los de la norma colombiana NSR10 título C. ¿Desea continuar? Le digo que sí. Entonces me ajusta todos estos parámetros y pulso aceptar. Eso por un lado, en cuanto a los parámetros propios de cálculo correspondientes a la ACI. Y en cuanto a los parámetros de sismo, aquí en espectros de respuesta, pues están los espectros de la NSR10 y bueno, pues serían estos que veíamos antes, dependiendo de estos parámetros y de los tipos de suelo. Entonces sería elegir uno de estos. Y también otro tema que utiliza la norma colombiana es lo que comentábamos antes de la pilar fuerte y la viga débil, diseño por capacidad de los nudos. Esto también viene definido en la norma colombiana y bueno, pues aquí habría que ponerle un valor, no recuerdo exactamente qué valor es, pero está disponible para que puedas ponerle el valor correspondiente. Bien, gracias, David. Bueno, pues en principio no tenemos ninguna pregunta. Ah, sí, hay una que acaba de entrar hace un momento. Si puedes mostrar en la caja de normativas, ¿qué normativas tenemos para México? Sí, dentro de archivo preferencias, normativa, hay dos opciones. México DF incluye la norma RC, NTC 2004, CFE 2008 y IEC del año 2007, la IEC S100 de 2007. Y luego puedes elegir también esta otra alternativa que llamamos México USA, que en este caso pues se está teniendo en cuenta la ASCII 7, la ASCII 318, la ISC, bueno, la ASCII 318 de 2011, la actual, la ISC de 2010 y la ISI de 2007. Entonces puedes elegir una u otra. Dependiendo de las zonas de México o de los casos, pues interesa usar una u otra. Muy bien, David, gracias. Pues ya sí era la última pregunta. Ya si quieres despedimos el workshop, ¿eh? De acuerdo. Pues, Bueno. ¿lo despides tú o yo? Tú mismo si quieres. Vale, pues nada, únicamente emplazaros a la próxima sesión que tenemos el martes próximo, el día 11, donde vamos a hablar sobre estructuras de mampostería y ladrillo. Entonces veremos cómo crear bases de datos de bloques, ladrillos, pueden ser ladrillos cerámicos, ladrillos de hormigón o de concreto, definir todas sus propiedades mecánicas, las dimensiones, la forma de los huecos, etcétera. Hay una norma en NSR10 de mampostería que está programada en el programa, esta es de Colombia. También veremos cómo utilizar los factores de rigidez, lo hemos comentado hoy un poco, pero bueno, para otros casos también, para empujes de tierra, etcétera. La cimentación de los muros, también mediante zapata o losa, la posibilidad de introducir armaduras horizontales o verticales, las bases de datos, calcular por elementos finitos, los resultados, gráficas de isovalores que veis aquí en esta imagen, y el dimensionado a partir de los esfuerzos pues de los tamaños necesarios y de las armaduras. Y luego también el programa genera los dibujos automáticos de las paredes con los despieces, las líneas que identifican pues la posición de cada uno de los bloques y las mediciones, las cuantificaciones con la cantidad de piezas de cada muro. Eso lo veremos el próximo martes a la misma hora. Pues nada más por mi parte. Cualquier duda que hayáis tenido, si no os la hemos aclarado en esta sesión, nos podéis mandar un email